Amadísimo Padre Universal, infinitas gracias te damos hoy, Señor, por este día que nos diste. Te damos gracias por todo, Señor, lo que nos das, el trabajo, el alimento, la salud. Ponemos en tus manos, Señor, este día de estudio y todos las personas que están ingresando y que están integrando este grupo de Durantes del Amor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todo lo que nos das, Padre Santo. Te glorificamos, te adoramos, Señor. Te pedimos que nos des discernimiento, Señor, para poder comprender, entender todo lo que J. Musa nos va a enseñar el día de hoy. Te damos gracias, Señor, infinitas gracias por todo lo que nos das, Padre Santo. Ponemos en tus manos toda esta familia, estudiantes del libro Urantia y a todos los habitantes de este planeta Urantia. En el nombre de Jesús de Nazaret, infinitas gracias. Amén. 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 Bueno, Jotica, muchas gracias, pues como vuelvo y te la reitero, por regalarnos ese tiempo tan valioso tuyo. Saludamos a Marcelino que acaba de entrar, a Tatiana, a Osvaldo Rodríguez, a Osvaldito que se acaba de conectar, a Tatiana que se acaba de conectar, bienvenidos, y vamos a dar entonces comienzo a la ponencia de J. Musa. Adelante, Jotica. Muchas gracias, Angelita. Muy buenas noches para todos, o buenas tardes, o donde quiera que usted se encuentre. Me es un placer poderlos saludar a todos. Agradeciendo a Marcelino y a Jairo Miranda que me dieron pistas para abordar este tema, dado que para mí fue un reto. Cuando Angelita me propuso que hiciera una temática para estar aquí en este grupo, y me dice, ¿por qué no hablas de el espíritu, la verdad, que muy pocas personas han hablado de él? Yo le dije, uy, eso es un reto grande. Y entonces me puse a la tarea de investigar y Marcelino me dio pistas, Jairo también. Y créeme que lo que salió de toda esa investigación fue un proceso de meditación, es un proceso de introspección. Y me puse como si fuera el docente que siempre he sido. ¿Y cómo explicaría yo a alguien que no tiene la menor idea de este tema? Entonces, yo voy a suponer que ustedes no tienen la menor idea sobre el libro de Urantia. Así que voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar el tema. Vamos a ver si pasa la página. Ok. A ver. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí están viendo mi pantalla? Ok. Ok. Creo que sí. ¿Sí lo están viendo? Sí, sí se mira. Pero no me quiere pasar. A ver. A ver qué es lo que no quiere. Como siempre, la tecnología nos hace unas. A ver. Voy a dejar de compartir nuevamente. Y voy a mirar si se puede con esta pantalla. Que yo tengo dos pantallas y entonces a veces no le gusta cuando uno pasa la pantalla. No, porque no quiere. No quiere pasar la pantalla. Vamos a ver. Voy a quitar esta. Damos la bienvenida a Andrés Ramírez. Hola Andrés, Bienvenido. buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenido. Vamos a ver. Va a tocar cerrar este. O sea, ya se puso inestable este. Le digo, pido disculpas. Me disculpen. Esta conexión con el, con el PowerPoint está como molestando. Vamos a ver. Ay, Dios, estos aparatos nuevos. No guardar. Voy a abrir nuevamente mi ponencia. Uy, qué pena con ustedes. Comparto pantalla.
voy al WhatsApp y espero que esta vez sí. Ahí. Ahora sí. Creo que sí. Sí. Entonces, la siguiente charla, tomémosla como un cuento de fantasía. Les sugiero que tomen lo que más sirve de ahí y lo que no sirve, pues deséchenlo. Ante todo, mente abierta. Y les voy a contar una historieta en una sola diapositiva. Como siempre, la vez pasada les hablaba de extraterrestres. Les hablaba de todos los habitantes que hay en los miles y millones de planetas habitados. Y esta es la historia de un exoplaneta, donde después de muchas guerras y de muchas dificultades, lograron tener su esplendor tecnológico, físico, pero también lograron un crecimiento espiritual, dado que ellos superaron sus diferencias, lograron construir una sola noción, una sola lengua, una sola religión, una sola moneda. Y en esta unificación no solamente creció el planeta, sino toda la humanidad. Y es en ese momento cuando llega un maestro al cual llamamos un abonal. Este maestro se encarga de traer la noticia de que existe un Padre amoroso donde todos son hermanos y que el siguiente paso para continuar en el avance y el crecimiento como humanidad es la hermandad. Y así es como durante todo su proceso de enseñanza y de amor por esta especie, decide que ha cumplido con todo su trabajo de enseñanza y regresa al Padre y le dice al Padre que ha cumplido con todos los mandatos. El Padre, muy feliz, le autoriza para que de nuevo vaya donde el creador de ese universo y juntos puedan derramar aquí se aleja y se encuentra con el Micael, que es el creador de ese universo, y juntos pueden derramar sobre sobre ese planeta el espíritu, la verdad, el espíritu que va conectado directamente a ese Micael. ¿Qué dice Urantia al respecto? Urantia dice que cuando la encarnación mortal se termina, el abonal de servicio se encamina al paraíso y es aceptado por el Padre Universal. Y regresa al universo local de asignación y es recibido por el Hijo Creador. Y de allí en adelante, el abonal de otorgamiento y el Hijo Creador envían el Espíritu de la verdad. Entonces, en esta diapositiva hemos hecho el resumen de todo lo que vamos a hablar hoy. Porque es que existe una gran confusión entre lo que es el Espíritu de la verdad y el Espíritu Santo, por ejemplo. Para hacer claridad, el Espíritu Santo es un circuito, o sea, es una conexión, es un enchufe, por así decirlo. Es una conexión que nos lleva desde la Madre Espíritu Creador, esta Madre Espíritu Creadora, esta Madre Divina que conecta al paraíso, y ese es un circuito que es inherente a cada uno de los universos locales. O sea, ella es la que se encarga de estar conectada con todo el universo a través de el Espíritu Santo. Ese es su espíritu. Pero también existe otra confusión que es con el ajustador de pensamiento. Aquí el ajustador de pensamiento yo lo he señalado con este pequeño círculo y lo pongo en el corazón del niño porque es un circuito, no es un circuito, es algo que es completamente independiente, es completamente, no está conectado en ninguna manera a ninguna conexión, sino que es algo que es un fragmento del Padre. Y ese fragmento del Padre, diríamos que
Mire que ahí en esa flechita que muestro es como la conexión con la ministra divina, que es el espíritu, la verdad, mientras que el ajustador de pensamiento es completamente aparte. Entonces, hablemos un poquito del ajustador de pensamiento. El ajustador de pensamiento, ya vimos que no tiene ningún circuito. Marcelino dice que dice no circuitable. Esa palabra yo no la conocía, pero yo se la escucho mucho a Marcelino. Dice, es un espíritu individual no circuitable, que no tiene circuito. En cuanto sabemos, es Dios mismo, pero es Dios prepersonal, porque Él no tiene personalidad, pero tiene algo maravilloso, porque Él es inmortal. Y en el otro caso, en el caso del ser humano, el ser humano está dotado de personalidad, pero como bien sabemos, somos mortales. Cuando el ser humano inicia su crecimiento espiritual y logra llegar al máximo nivel de espiritualidad donde se logra fusionar con su ajustador de pensamiento, entonces ya se fusionan y adquiere las características propias de un ser inmortal con personalidad. Ahí tenemos la diferenciación entre el espíritu, la verdad, y el espíritu que acompaña a todos del Padre Universal, que es el ajustador de pensamiento. Otra, entonces, ¿cómo surgió todo esto? Y hagamos aquí un ejercicio didáctico. Vamos a mirar. Ahí tenemos a los tres personajes de la Trinidad. Ahí están listos para la selfie. Y le hemos puesto una H al Hijo, una P al Padre y una E al Espíritu. Y para diferenciarlo le ponemos ahí una llambita encima para que se diferencie que es el Espíritu Infinito. ¿Y cómo es el proceso de surgimiento, por ejemplo, de un par de creadores de universos locales? Pues se juntan el Padre con el Hijo y ahí surge el Micael creador. Y a su vez, el Espíritu Infinito genera una ministra divina o una madre espíritu del universo local. Esta pareja es la que se va a encargar de formar los universos locales. Entonces, el Padre Universal se conecta directamente con cada una de las criaturas a través del ajustador de pensamiento, pero no es un circuito, simplemente es un fragmento de sí mismo, es un fragmento, es algo que diríamos es un misterio en el sentido de que como tal, él está en todas partes, en cada una de sus criaturas. Es la manera de él poder estar con todos sus hijos. Al mismo tiempo, el Espíritu Infinito se conecta a través de la ministra divina o la madre espíritu del universo local en ese nivel que es la mente, porque él administra la mente. A su vez, el Hijo Eterno conecta con el Micael y con todo el universo a través de un canal que se llama el canal espiritual, pero no está conectado, simplemente está ahí en todas las especies, en todos los seres y en el universo como tal. Urantia habla de que la presencia del Hijo y la gravedad espiritual del universo, de universos, es el canal más certero de comunión a nivel espiritual. La ministra divina administra, porque ella es el foco que todo lo orienta, administra en cada uno de los planetas y en las criaturas eh, los 7 ayudantes de la mente. 7 ayudantes que se encargan en ese proceso de crecimiento de las criaturas. Esa es la manera como los circuitos se establecen. Ya vimos que el Padre Universal no tiene circuito, pero todos los demás, en este caso, un hijo eterno, un hijo creador tampoco tiene circuito, pero está ahí. Entonces, ¿qué sucede? Dice que la semejanza del espíritu, la verdad, es similar a lo que hacen los espíritus rectores. O sea, los hijos creadores están dotados de un espíritu
de presencia universal de manera análoga o similar a lo que hacen los espíritus rectores del paraíso. Aquí, por ejemplo, en las flechitas azules vemos que cada un espíritu rector se conecta con un superuniverso y ellos ejercen allí el punto focal de la Trinidad y es la representación, es la diversificación de la Trinidad en cada una de esas 7 superuniversos. Y entonces el espíritu de la verdad es parecido porque en los mundos donde están los hijos auto-otorgados, estamos hablando de los Micaeles, cuando Jesús estuvo aquí en el planeta, él estuvo haciendo esa misión de donación. Entonces recibe el título espiritual efectivamente para la esfera donde está trabajando, para el planeta donde está realizando su trabajo de auto-otorgamiento. Y entonces se convierte en el foco, o sea, se conecta en la conexión que hay entre su divinidad y el planeta en el cual él está llevando a cabo esta labor de auto-otorgamiento. Y dice que es el don de confortar. Es este don de confortador, es la fuerza espiritual que siempre dirige a todos los buscadores de la verdad, hacia aquel que es la persona viva, es la persona que conecta el universo local. Estamos hablando del Micael. Entonces hay una similitud, como es arriba es abajo, así como en el superuniverso están los espíritus rectores conectando. Asimismo, el espíritu de la verdad es la conexión entre el Micael y el planeta donde él ha derramado esta conexión. Otro, y dice, para terminar de hacer las aclaraciones, dice que a lo largo de todo el Nuevo Testamento en la Biblia, el Espíritu de la verdad es confundido por el Espíritu Santo. Y ya vimos que Urantia nos explica que el Espíritu Santo es una conexión directa de la ministra divina. O sea, el Espíritu de la verdad, y el Espíritu de la verdad es una conexión directa con este Micael que acaba de desarrollarse, de desarrollar todo su trabajo como un padre amoroso auto-otorgador. Cuando miramos la Biblia, aquí hay un capítulo un versículo de Juan, donde dice que él promete regresar, ¿no? O que se va, y si no me voy, dice el Consolador no podrá venir a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. O sea que es una condición para poder que el Espíritu, la verdad, llegue a un planeta, es que él tiene que irse. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de la verdad. Lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. En esta promesa, Jesús continuó enseñando y diciendo que cuando se haya ido al Padre y después de que Él haya aceptado plenamente la obra que ha hecho por vosotros en la tierra, y después de que haya recibido la soberanía final del propio dominio, le diré a mi Padre, habiendo dejado a mis hijos solos en la tierra, es de acuerdo de acuerdo con mi promesa, enviarles otro maestro. Y cuando el Padre apruebe, derramaré el Espíritu de la verdad sobre la carne, y ya el Espíritu de mi Padre está en vuestros corazones. Y cuando llegue este día también me tendréis a mí con vosotros, y aún como tenéis ahora el Padre. O sea, que este es un don, pues, que Él regala. Y mire que ahí en la Biblia, en Hechos, dice, y será en posteros días, o sea, no es en el momento mismo en que Él se va, sino posterior al momento en que Él se despide, que dice que derramaré el Espíritu sobre toda la carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Es muy interesante esa última parte, y ahorita más adelante vamos a hacer énfasis en eso, porque la Biblia dice que los hijos profetizarán y los jóvenes verán visiones y nuestros viejos soñarán sueños. Qué interesante. Entonces el Espíritu de verdad, en este caso,
Y dice Urantia que os daré y os guiará y os confortará finalmente y conducirá a la verdad. Este nuevo maestro, que es el espíritu de la verdad viva, creciente, se expande, se despliega y se adapta. Otra característica que tiene el espíritu de la verdad. Y en la Biblia, haciendo el comparativo, miren que dice Juan, pero cuando él y el Espíritu de la verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que os diga y os hará saber lo que habrá de venir. O sea, ¿qué habrá de venir? Aquí tenemos nuevamente la representación gráfica de la cómo conecta, cómo sería la conexión directa con este Micael. Y entonces, nos dice y nos aclara Urantia que el mensaje que Jesús predicó en su momento, pues era algo propio para la época. Y lo vivió y era eficaz en ese momento. Pero lo interesante es que después de que se derrama el Espíritu de la verdad, destruye esa sensación de orfandad. Es que uno creía que que no estamos solos, pero no, estamos acompañados todo el tiempo a través de ese circuito. Y dice que cada vez que aparezca un nuevo grupo de mortales sobre la superficie de la Tierra, estos tendrán una nueva una versión nueva y actualizada del Evangelio, un esclarecimiento personal y una guía colectiva que es la solución única a las siempre cambiantes y variables dificultades espirituales del hombre. O sea que por eso es que hablaba anteriormente que se expande, que se adapta a cada época. O sea que en la actualidad el hombre moderno también puede conectarse a ese espíritu, la verdad, si tiene la intención y está en esa búsqueda de aceptar la obra de el Micael que estuvo en la carne y toda su obra y todas sus enseñanzas se le hacen mucho más claras cuando se conecta a ese espíritu de la verdad que está actualizado todo el tiempo. Entonces ya vimos pues que hay una confusión con el Espíritu de la verdad y el Espíritu Santo, y, y uno no es consciente, del Espíritu de la verdad, porque ahí nos dice Urantia, que dice que no cometáis el error de esperar que vendrán, que tendrás intelectualmente una poderosa conciencia del Espíritu de la verdad derramado. El Espíritu no crea nunca una conciencia de sí mismo, sino tan solo una conciencia de Micael, del Hijo. O sea, uno creería que inicialmente que podría sentirlo, pero no, simplemente te hace una claridad sobre el Micael. Y desde el principio Jesús enseñó que el Espíritu no lo haría no lo haría de sí mismo. Prueba, por lo tanto, de tu asociación con la verdad, con el Espíritu de la verdad, y no se puede concentrar en tu conciencia del Espíritu, sino más bien en una experiencia de asociación en la vida con el Micael. Wow. Es muy increíble lo que nos están contando. Bravo. Que no estamos conscientes de él, sino hasta que iniciamos ese proceso de búsqueda. Y nos dice que y cuando él estaba aquí en el planeta en forma humana, como lo conocimos como Jesús de Nazaret, él decía que para poder restaurar, para poder enviar el Espíritu como tal, decía: debo despojarme de este cuerpo mortal y ser restaurado en mi sitio en lo alto, antes de que pueda enviar a este maestro espiritual, para que viva en vuestra alma y conduzca vuestro espíritu a la verdad. Cuando mi espíritu llegue para moraros, iluminará
la diferencia entre el pecado y la rectitud, y os permitirá juzgar sabiamente en vuestro corazón estos asuntos. Yo he estado señalando en todos los textos que hemos estado mirando y leyendo, unas apartes, no sé si lo han notado, que están como en azul. Esos pequeños textos me los llevo más adelante, pero a una diapositiva, donde vamos a mirar como las características que nos van diciendo en cada una de estos apartes, de estos textos, y eso nos va a dar las pistas de lo que es el espíritu, la verdad, como tal. Javier Puerto levantó la mano. Buenas tardes. Creo que podemos ir haciendo preguntas o más adelante cuando ya terminemos, porque no sé cómo es la dinámica en el día de hoy. Pero si seguimos, de pronto hasta puedo dar la respuesta a la pregunta. Entonces, para tener una guía segura del espíritu de la verdad, dice que no, que no hay que temer a los peligros. ¿Por qué? Porque dice que habiendo comenzado el camino de la vida eterna, habiendo aceptado el deber y recibido tus dones de avanzar, no tema al peligro del olvido humano y la inestabilidad mortal. No te preocupes por el temor al fracaso o por la conjunción de que te dejes, que te deja perplejo. No vaciles ni interrogues tu estado y situación, porque en las horas sombrías y en cada encrucijada de la lucha por progresar, el espíritu de la verdad siempre estará diciendo, este es el camino. O sea, esa es una guía segura para todos. Entonces estemos tranquilos en el sentido de que cuando uno toma la decisión de avanzar y de crecer espiritualmente y de aceptar la voluntad del Padre a través de las enseñanzas del Hijo, está conectado con este espíritu de la verdad y que en todo momento está diciendo, por aquí es el camino. Aquí vemos un ejemplo de la importancia de este circuito. ¿Cómo es el ejemplo? Dice, para entender la naturaleza de Dios, todo nuestro esfuerzo por ampliar el concepto humano de Dios sería poco menos que inútil, excepto por el hecho de que el ajustador otorgado por el Padre Universal reside en la mente mortal y la impregna el espíritu y la verdad del Hijo Creador. La presencia de estos espíritus en el corazón del hombre son los que le asisten en la ampliación del concepto de Dios. Entonces, este circuito que conecta directamente con este Micael, que no podríamos entender la naturaleza de Dios o no podíamos intuir de alguna manera la importancia de la naturaleza de Dios si no fuera porque estamos conectados a ese espíritu que Él ha derramado sobre todo el planeta. Otro ejemplo dice que para compensar los obstáculos humanos, dice que eso lo decía, como creo que lo estaba diciendo, era un ajustador de pensamiento, le decía a otro, que no estoy mal. Todos los esfuerzos por ampliar el concepto humano de Dios sería poco menos que inútil, excepto por el hecho de que el ajustador, otorgador del Padre Universal, reside en la mente inmortal e impregna el espíritu de la verdad. Entonces, dependiendo, por lo tanto, de la presencia de esos dos espíritus, yo la hemos leído anteriormente, y entonces el concepto de Dios no podríamos entenderlo y no podríamos ampliar su naturaleza y entenderla si no fuera por la presencia de ese circuito. Cuando estaban reunidos los apóstoles y fueron, que dice Durantia que eso fue el 18 de mayo del año 30 en la tarde, celebrando una ceremonia propia del pueblo judío, que era la fiesta de Pentecostés, y fue cuando sintieron la presencia espiritual de la llegada de este circuito, de este espíritu de la verdad. Y el texto lo narra así.
Aproximadamente a la 1, mientras estaban unos 150 creyentes orando, se apercibieron de una extraña presencia en el cuarto. Al mismo tiempo, estos discípulos tuvieron la conciencia de una sensación nueva y profunda de felicidad, seguridad y confianza espiritual. Esta nueva conciencia de fuerza espiritual fue seguida inmediatamente por un fuerte impulso de salir a proclamar públicamente el evangelio del reino y la buena nueva de que Jesús había resucitado entre los muertos. Pedro se puso de pie y declaró que este debía ser el advenimiento del Espíritu de verdad que el Maestro les había prometido, y propuso que les había sido encomendado de buena nueva, y ellos hicieron que todos los demás apóstoles inmediatamente hicieron todo lo que Pedro propuso. Ahí fue donde ellos hablan de que esta noticia es considerada un éxtasis espiritual, el hecho de que el maestro haya resucitado. Entonces, la importancia de esta noticia radicaba justamente en la resurrección del maestro. Y así pues salieron todos dotados del poder de lo alto, predicando la buena nueva al pueblo, e incluso la salvación a través de Jesús. Este fue el impulso que todos sintieron cuando recibieron la conexión con el Espíritu de la verdad. El problema es que cayeron en el error de sustituir el mensaje. Y, por ejemplo, dice Urantia que el evangelio del reino es el hecho de que la paternidad de Dios combinado con la verdad resultante de la filiación y la hermandad de todos los hombres. Todos somos hermanos porque todos somos del mismo Padre. Pero Pedro y después Pablo, porque Pablo llegó después, Pedro y Pablo confundieron el mensaje y se dedicaron más al mensajero. O sea, se les olvidó el mensaje y se encargaron de difundir más los hechos del mensajero. Por eso el cristianismo se fundamenta en el hecho de que Dios como Padre y del Señor Jesucristo está en asociación con la experiencia de la comunidad creyente en Cristo, a lo que llamamos los cristianos, a lo que llamamos en este caso el catolicismo y el cristianismo. Nacen a partir de ese concepto que Pedro y Pablo de alguna manera tergiversaron, pero Urantia es generoso en el sentido de que, listo, sí, Pedro y Pablo confundieron un poco la situación, pero todo no fue en vano, todo no se perdió. Porque, sin embargo, aunque el evangelio fue grandemente distorsionado, sigue siendo un hecho de que este nuevo mensaje sobre Jesús conlleva muchas verdades y enseñanzas fundamentales de su previo evangelio del reino. Pero también nos dice que tarde que temprano, estas verdades ocultas de la paternidad de Dios y de la hermandad de los hombres emergerá para transformar eficazmente la civilización de la humanidad entera. Cuando todos comprendamos justamente eso, de que mi vecino e incluso mi enemigo es mi hermano, en ese momento estaremos conectados directamente con el propósito fundamental del Espíritu, la verdad, que es entender que Jesús vino a enseñar esa hermandad y que todos somos hijos del mismo Padre. 6:30. Entonces, bienvenida, señorita. Ya está como molesta. Entonces miremos que tenemos básicamente 3 circuitos que conectan el universo local. Los 3 circuitos que en este caso, nuestro universo local, que se llama Nevadón, cuya capital es Salvington. El espíritu, por favor, cierre el micrófono, es tan amable. Gracias. El espíritu de otorgamiento del Hijo Creador, que ya sabemos que es el espíritu de la verdad. El circuito de la ministra divina, que es el verdadero Espíritu Santo. Y los circuitos de inteligencia o de mente,
que están conectados con cada una de las criaturas que son los ayudantes de la mente, que son los que nos ayudan en ese proceso de crecimiento personal y espiritual. Que podemos hacer un repaso de cuáles son los ayudantes de la mente. Tenemos el de intuición, el de la comprensión, valentía, conocimiento y asesoramiento. Esos 5 que tenemos ahí son los espíritus ayudantes de todas las especies animales. Por favor, cierren ese micrófono. Gracias. Jotica, disculpa, qué pena, es que es de Norma y creo que está en el celular. Ciérralo, Involuntariamente se le abre. quien está de administrador puede cerrarlo. Yo lo estoy cerrando todo el tiempo. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, estos 5 ayudantes de la mente son los que están en todas las especies animales. ¿Se congeló J. Musa o soy yo? Se congeló. Sí, se Gracias. congeló. Congeló J. Gracias. Sí, sí. Ya le escribo por el celular. Aunque el sistema mismo se encarga de sacarlo. No sé, Iván. ¿Ya lo sacó? Sí. No. Ya. Jotica, ¿me oye? Está entrando de nuevo, parece. Se volvió a ir. Es que me brincan aquí todas las... Está de Jota, nuevo. ¿me estás oyendo? Está Estás muteado. muteado, Jotica, y te quedaste congelado más o menos unos 3 minutos. No puede ser. Sí. Pero es que yo tengo conexión de Wi-Fi. No tengo conexión. Yo tengo conexión de cable y muy buena. No sé qué pasaría. Sí te congelaste, sí te congelaste. Ah, bueno, entonces, ¿en qué parte quedamos? Pon la última diapositiva, yo te digo. Yo te indico. Estábamos en los espíritus ayudantes de la mente. Exacto, íbamos en los 5 que eran los básicos para todas las especies. Correcto. Ahí nos quedamos. Ahí. Ahí quedamos. Ahí ya estamos viendo. Sí, señor. Ya está viendo mi pantalla. Entonces, Claro, yo tengo entendido, y esta pregunta creo que me la va a ayudar más adelante Marcelino, pero pareciera ser que hay algunas especies animales que solamente tienen la intuición, la comprensión y la valentía, e incluso el conocimiento, más no el asesoramiento. Entonces, en la medida que un animal es más evolucionado, pues tiene más ayudantes de la mente. Por eso el ser humano tiene 2 ayudantes de la mente más, que son el de adoración y el de sabiduría. Ya deben de estar más de uno allá escandalizados porque puse esa pequeña los figura chakras. donde están los chakras, pero en los estudios que he estado realizando se asemeja mucho. No es que sean esos los ayudantes de la mente, no, sino que se asemeja mucho. Por ejemplo, si uno habla del chakra raíz, tiene que ver con la intuición. Y si usted habla del chakra del tercer ojo, tiene que ver con el conocimiento. Y si habla del chakra de la coronilla, tiene que ver con la adoración y la sabiduría. Entonces, en cierta manera, ese conocimiento oriental se asemeja, no quiero decir que sean esos, a lo que nos habla el libro Urantia sobre los 7 ayudantes de la mente. Por eso yo digo que hay que tener mente abierta para muchas nuevas cosas. Entonces, esta fue la gráfica que al principio les mostré aquí, donde estaba la Trinidad lista para la selfie. Y hemos visto cómo se circuitaban, cómo se conectaban. Veíamos que mediante la presencia de un espíritu fragmentado, que es el ajustador de pensamiento, el Padre Creador está conectado con todos los universos, con todas las criaturas. Ese espíritu fragmentado, el ajustador de pensamiento, es propio y exclusivo del Padre Universal. Mientras que el Hijo Eterno
está conectado al universo a través de todo lo que tiene que ver con la gravedad espiritual, porque él se encarga de administrar toda la parte espiritual. Y el otro circuito sería el del espíritu infinito, que lo hace a través de los universos, en la presencia de la mente del universo como tal. Esa es la manera como ellos están impregnando todos los universos. El uno lo impregna a través de los ajustadores de pensamiento, el otro a través de la gravedad espiritual y el otro a través del circuito de mente. Y en los universos locales, la ministra divina o madre espíritu del universo local, ella es la que se encarga de focalizar, en este caso, la energía de mente y que a su vez ella se encarga de distribuirla como los 7 ayudantes de la mente. Y ella tiene su propio circuito, ella tiene su propia manera de estar conectada con el universo local, que es el Espíritu Santo. Y el Padre Universal, ya recordemos que esa llamita es el ajustador de pensamiento, no necesita un circuito, por eso el que sí está conectado es el Micael, o sea, el creador del universo local como tal, a través del Espíritu de la Verdad. Y también está focalizado, también está a través de la ministra divina, a través de la Madre Espíritu del universo. Entonces, mire que ya tiene una conexión directa cuando ese Micael está conectado, está representando justamente al Hijo, al Padre y al Hijo, por así decirlo, pero cuando llega a través de la ministra divina, a través de la Madre Espíritu, se va a llamar el Espíritu de la Verdad, porque ella es la que lo focaliza, ella es la que lo enfoca. Es más o menos como esto. El espíritu materno del universo actúa como una lente focal y es así como también ella tiene pues su propia influencia, ya vimos que es el Espíritu Santo. Y esto es interesante. El Espíritu Santo de la ministra divina dejaría funcionar si su presencia personal saliera de Salvington. O sea, ella no se puede mover de Salvington. Su presencia espiritual parece estar fija al planeta sede del universo local y es precisamente este hecho el que permite que el espíritu del Hijo Creador, estamos hablando del Espíritu de la Verdad, funciona independientemente si Él está allí o no está. Ya me imagino a la pobre ministra ahí y que dice, en Urantia dice, el Hijo Creador puede ir y venir y su presencia personal puede estar en el universo local o en otra parte. No obstante, el Espíritu de la Verdad funciona sin perturbaciones porque está la presencia divina, aunque ha sido derivada de la personalidad del Hijo Creador. O sea, el Hijo Creador es quien administra, el Hijo Creador es quien lo da, quien lo otorga, pero está centralizado en la persona de la ministra divina. Yo cuando leí esa parte, ahí me acordé de mi mamá que decía, claro, uno aquí a toda hora en la casa encerrada y el vago de su papá se mantiene andando a la calle. Bueno, efectivamente lo mismo. La pobre ministra no se puede mover porque a ella le toca focalizar y administrar todas esas energías que provienen de la Trinidad paradisíaca. Pero el Micael sí puede ir y venir porque aunque él conecta, lo que hace es conectar esa energía, lo hace a través de la ministra divina. Ya vimos que lo hacía de esta manera. Lo que hace es focalizar todo lo que proviene de la Trinidad. Entonces, ¿qué pista nos permite inferir qué hace el Espíritu de la Verdad? Entonces, eso lo saqué de los pequeños extractos que estamos mirando ahí en lo que estábamos señalando con azul. Entonces dice, la fuerza espiritual que siempre dirige a los buscadores de la verdad. Si usted está en la búsqueda de la verdad, pues esa es la fuerza espiritual que te ayuda a conectar con esa verdad viva, con esa verdad creciente. El maestro que se expande y se despliega y se adapta. Porque ya vimos por qué se adapta, porque aunque pasen las épocas, aunque pase el tiempo, siempre el espíritu, la verdad, estará actualizado. Y es el que te permite
reconfortarte, que te permite consolarte y decirte por ahí es el camino, porque ilumina la diferencia entre lo que es el pecado y efectivamente tú vas a tener esa sensación de estar siempre acompañado. Una nueva sensación profunda y de felicidad y seguridad y confianza espiritual. Tienes la confianza de que estás en el camino. Entonces, y dice, aquí esto me parece muy interesante, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Es como si tuvieras una intuición, como si se activara en ti un nuevo sentido. Y ese nuevo sentido tiene que ver con lo que habla la Biblia, por eso lo puse en verde, porque dice que nuestras hijas profetizarán, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros viejos soñarán sueños. ¿A qué se refiere eso? ¿No será que es que se despierte de alguna manera en ti esas facultades extrasensoriales, esas facultades espirituales, perceptivas de poder ver con otros ojos la espiritualidad? Muy interesante esa parte. Entonces, la misión del Espíritu, la verdad, es la principal de todas, habiendo derramado el Padre y el Hijo consiste en enseñar a los hombres las verdades del amor del Padre y la misericordia del Hijo. Esa es su misión principal. Enseñar a los hombres el amor del Padre y la misericordia del Hijo. Y en cierto sentido, este Espíritu de verdad es el Espíritu tanto del Padre Universal como del Hijo Creador. Para que terminemos de complicar más la cosa, habíamos dicho que es el Micael el que la conecta, el que la derrama, pero en realidad dice Urantia que en cierto sentido es tanto el Espíritu no solamente del Hijo Eterno, sino también del Padre, porque acuérdense que son iguales, el Padre y el Hijo son el mismo, pero lo que pasa es que les hacemos una diferenciación en cuanto a sus funciones. El Padre es el que otorga la personalidad, mientras que el Espíritu es el que se encarga de administrar lo espiritual. El Hijo Creador en la carne reveló a Dios a los hombres. Entonces, asimismo, el Espíritu, la verdad, en el corazón, revela el Hijo Creador a los hombres. Así como el Padre, o sea, ¿qué hizo Jesús? Jesús, cuando estuvo en la carne, él hablaba del Padre, hablaba y revelaba todo lo que tenía que ver con el Padre. Pues asimismo, cuando estamos en la conexión con el Espíritu, la verdad, pues se nos revela ese Hijo Creador que es verdaderamente nuestro Padre Creador, el Micael que se encargó de crear ese universo, y entonces todas sus enseñanzas son justamente la revelación que Él nos manifiesta. Y ya estamos terminando acá, no sé cómo estamos de tiempo, yo veo, sí. Vamos bien, tranquilo. Vamos bien. Muy bien. Entonces, como podamos ver, todo ser, toda criatura debe conectar básicamente 7 influencias espirituales. En cierto modo, la humanidad está sujeta a la doble influencia del llamado séptuple de influencias espirituales del universo. La primera raza evolucionaria de los mortales está sometida al contacto progresivo de los 7 ayudantes de la mente y del espíritu. O sea, estamos hablando de la madre espíritu que nos otorga los 7 ayudantes. Y a medida que el hombre progresa hacia arriba en la escala de inteligencia y la percepción espiritual, ulteriormente llegará en él y morarán las 7 influencias de los espíritus superiores. Estos espíritus superiores, o sea, finalmente usted tiene que estar conectado con esos 7 espíritus superiores, y que son los siguientes. El primerito sería, ya sabemos que es el ajustador de pensamiento, que está otorgado por el Padre y que no tiene que estar conectado a ningún circuito porque es independiente, porque es individual, porque es único, porque es un fragmento prepersonal, es un fragmento del mismísimo Dios en cada uno de los humanos y no necesita circuito. Es que como Él delegó todas las funciones, la única que no delegó fue esa,
la de poder estar en cada una de sus criaturas en forma de ajustador de pensamiento. A eso es lo que llamamos el otorgamiento de la personalidad como tal. Y la presencia, otra de las conexiones que tiene que tener el individuo es la gravedad con el espíritu de universo de universos. O sea, de que habíamos hablado, que es la comunión espiritual. De esas se encarga el Hijo Eterno. Otra de las conexiones es la que se encarga el Hijo Creador, perdón, el Espíritu Infinito, la tercera fuente y centro, que se encarga de la conexión con todo el parentesco intelectual, con todo lo que tiene que ver con mente. El Espíritu Infinito se encarga de eso, de la conexión con la mente universal. Vimos que el Padre Universal y el Hijo Creador del universo local, conectan ese circuito que llamamos el Espíritu de la Verdad. Y generalmente sabemos que el que se encarga de conectarlo, de derramarlo sobre el universo local en el cual se ha auto-otorgado es el Micael. Qué pena ser tan repetitivo. Y por último, no, en el sexto nivel, hablamos de esa conexión que llamamos el Espíritu Santo, porque es el espíritu de mente, del espíritu materno, y que se manifiesta a través de los 7 ayudantes de la mente, que son también una conexión directa con la ministra divina, y ella tiene su propia conexión también, que es el Espíritu Santo. Entonces, ahí tenemos ayudas por todas partes. Y la última es la combinación de los 3, que es la combinación del Espíritu del Padre, de los hijos y de los espíritus, en ese hombre que ya está trascendido, en ese hombre, en ese mortal ascendente, que ya va al cuerpo de la finalidad y debe tener como mínimo todas estas conexiones. Entonces, como hemos visto, a ver, qué pena, hay que tener 7 conexiones y ahí termina más o menos el esbozo de esta ponencia, y finalmente voy a someter al escarnio público una idea que tengo. Espero que no ofenda muchas susceptibilidades. Y preparé lo siguiente. Una historieta. Una historieta que podría hacer referencia al Espíritu de la Verdad. Cómo poder llevar este mensaje sin decir que es Urantia, sin decir que... entonces, más o menos es el siguiente. Había una vez, como todos los cuentos, todos empiezan como había una vez, el padre madre sol construyendo una inmensa plataforma para desarrollar las almas. Para dedicarse a la creación, se diversifica en padre, hijo y espíritu. Y es por eso que esta madre padre sol tuvo muchos hijos. Tuvo muchos hijos e hijas que, al igual que él, eran creadores. Un día, una pareja de creadores se fueron a las afueras del vasto imperio de su padre y emprendieron la tarea de crear un planeta azul para que fuera habitado. Tomaron de la fórmula magistral y con la cual crearon a un hombre y a una mujer a su imagen y semejanza. El padre, feliz con la creación de sus hijos creadores, decidió que deseaba tener contacto directo con sus nietos. Entonces, le regaló a cada uno de ellos una pequeña llama de sí mismo. Un misterio que le permitiría estar en todas partes sin necesidad de moverse de su gran morada. Y así fueron apareciendo millones de hombres y de mujeres, todos con el obsequio de la pequeña llamarada en su interior, que al morir, esa chispa queda libre e inicia una maravillosa carrera de vuelta a su verdadero origen,
el gran padre madre Sol. Mientras tanto, la esposa de este hijo creador, como buena ama de casa, se dedicó a los oficios del planeta hogar. Esta madre espíritu vio que eran enormes las distancias que le separaban de sus hijos y desde un principio dotó a todas las criaturas del planeta azul con 7 antenas para estar conectada y ayudarlos en su crecimiento. Esta madre espíritu creativo, aunque estaba contenta con los ayudantes, quería ayudar más a sus hijos. Y dentro de sus muchos oficios, uno de ellos es la administración de toda la mente cósmica. Y siguiendo el ejemplo del Padre Madre Sol y deseosa de estar con toda su creación, decidió también dar un regalo de lo que ella más tenía, una conexión con la mente universal que todo lo llenaría, que lo llenaría todo. Y así fue como el universo se hizo consciente de sí mismo. En los diferentes planetas, el Hijo Creador lucha valientemente con las múltiples dificultades del tiempo y enseña a todos los habitantes su amor y su sabiduría. Por eso, sufre al ver que sus hijos olvidan que todos son hermanos. Y al regresar a la casa de su padre, Madre Sol, rinde cuentas de los logros y expresa su generosidad al querer permanecer con sus hijos. Y es así como obtiene el permiso para conectar plenamente su divinidad, dejando sobre el planeta visitado una conexión de su propio y personal espíritu, el espíritu de la verdad. Este espíritu ayuda a los hombres a recordar y comprender sus palabras y facilita al hombre material captar la realidad de los valores espirituales y entender la filosofía de los significados universales. Por eso, con todas estas ayudas, el hombre se hace un alma inmortal. Muchas gracias por permitirme servir. Angelito, una de las negras. Pues mis felicitaciones, Jota. Entretenido, didáctico, claro, conciso, sencillo. Bueno, para mí que las cosas a veces se me dificultan, excelente. Y me quedó muy claro para qué nos dejó nuestro Micael de Nevadón, el espíritu de la verdad. Algo que de pronto no comprendía muy bien, pero ya lo tengo muy claro. Entre toda esta lección que nos acabas de dar, es lo más sencillo y simple de entender. Te agradezco infinitamente en nombre mío y de todos los demás. Te felicito y nuevamente mil gracias por tu tiempo. Entonces, como vamos a las preguntas, antes de darle la palabra a Esthercilla, que debe tener esa mano cansadita ya, hay una preguntita en el chat de una personita que es nueva prácticamente en el grupo, que se llama Fabián Cadavid. Y él dice, muy buena exposición, muchas gracias. Pero también nos pregunta, ¿el espíritu de la verdad vive en nosotros como el ajustador del pensamiento o fuera de nosotros como las serafinas? Esa es su pregunta. Entonces, mi J. Musa, por favor, ¿le da respuesta? El espíritu de la verdad se derramó de toda carne, o sea, se derramó sobre todos los seres humanos. Pero dice que una de las condiciones para estar conectado al espíritu de la verdad es querer hacer la voluntad del Padre y al mismo tiempo entender cuál fue la misión del Hijo. En este caso, entender cuál fue la misión de Jesús en el planeta. Entonces, es una conexión que se establece directamente con el Micael, con el Jesús, con Jesús nuestro Padre. Entonces no está por fuera, es una conexión directa, es un enchufe. Y Que va de mientras nosotros. el ajustador sí está en el interior de cada uno, las serafinas están alrededor, están pendientes de todo el trabajo que nosotros realizamos, así que tenemos muchos ayudantes que están no estamos solos, tenemos muchos ayudantes. Ok, perfecto. Entonces vamos con Esther.
Niña Esther, buenas noches, gracias por estar acá. Adelante. Buenas noches. Gracias, Jota, por esa exposición muy buena. Son varias preguntas, no sé por dónde comenzar. ¿Te las mando toditas así una tras de la otra o una por una? Empiece a ver qué podemos hacer. Si yo no me la sé, ahí tenemos a Marcelino y ahí tenemos a otros que nos ayudan, porque Mira, yo también soy neófito en este asunto de estudiar el espíritu de la verdad. bueno, a mí siempre me ha inquietado mucho el tema del Espíritu de la Verdad y el Espíritu Santo. Y hoy, no sé, hoy tuve como así porque es que, mira, yo tengo entendido que el Espíritu y la Verdad, igual que el Espíritu Santo, son circuitos, no son personales, o sea, no es personalidad. Y como no es personalidad, o sea, no son personalidad, digamos que orar al Espíritu Santo, orarle al Espíritu de la Verdad, pues no es correcto, porque pues cuando nosotros nos comunicamos con estos seres espirituales que son personales. Pero esto yo entendía que era como especie de un Wi-Fi, ¿sí? De un Wi-Fi, como dijo por ahí un vecino. Entonces, el tema, pero en varias partes del libro encuentro, por ejemplo, ahí tú leías algo que decía que él habla lo que escucha. Entonces, si escucha y habla, pues tiene algunas características, o sea, no sé. Y también en algunas partes del libro ellos afirman los reveladores que el Espíritu de la Verdad habitan en los corazones, ¿sí? A diferencia que dicen cuando se refieren al Espíritu, al ajustador del pensamiento, dicen que habita en la mente, dice, en una parte específica dice que el Espíritu de la Verdad habita en los corazones. Entonces, eso realmente a mí me genera confusión porque, bueno, estamos habitados por cuántos más, o sea, entonces también espíritu de la verdad, espíritu... y respecto a esto que acabas de comentar ahorita, que el espíritu de la verdad, nos conectamos a él cuando tenemos conciencia en Micael, yo no sé qué tan válido sea expresar eso, porque aquellas personas que no conocen Urantia, que no saben quién es Micael, aquellos que no militan en el cristianismo, pero que de una u otra manera tienen conexión y que tienen ese deseo real de servir al Padre, que lo interpretan de pronto Padre de otra manera diferente a como nosotros lo hemos conocido. Entonces, yo entiendo que ahí el Espíritu de la Verdad está haciendo también su trabajo junto con el ajustador. Entonces, esas son mis preguntas, no sé si son muchas. Bueno, esas es básicamente las inquietudes que tengo. Pero prácticamente tú misma respondiste todas, pero porque mira que cuando hablas de la oración sabemos que siempre se va a través del circuito directamente al Micael, mientras que en el caso, por ejemplo, de la adoración, no tiene nada que ver con el Micael, sino con el Padre. Eh, para efectos de conexión, como tú dices, el espíritu de la verdad en aquellas personas que no profesan un conocimiento de Jesús también está, porque acuérdese que cuando usted está en una búsqueda de crecimiento espiritual, en esa búsqueda de crecimiento espiritual va a encontrar los valores de verdad, los valores que te van diciendo que ese es el verdadero senda del crecimiento personal y espiritual. Y entonces, es parte del trabajo que hace este circuito, es justamente ayudarte, a acompañarte, a decirte que estás en lo correcto. Y también es parte como del trabajo de los ajustadores, aunque tengo entendido que a los ajustadores les gusta más bien que ponerle a uno traspiés, para que justamente de las experiencias aprendas. No sé si te respondí la pregunta, Hay pero No. hay una pregunta que ella hizo, muy clara, que dijo con respecto a la respuesta anterior que tú diste. Esther dice, el espíritu de la verdad habita en el corazón. Tú ahora hablabas que era de un enchufito, una conexión directa, sí, una que no estaba ni afuera ni adentro. Entonces,
Sí, pero es que mira que para habitar, y nuevamente mi pregunta es real ¿es un espíritu con personalidad o prepersonal como es el ajustador? Porque es que yo entiendo que es un circuito, o sea, es como yo poderme conectar a una, exacto, como poderme conectar a una red, Una pues red, para sí. tener una comunicación, ¿cierto? O para Cuando te tener conectas, un entendimiento o para tener un conocimiento. sí. Igual eso es lo que entiendo de los 7 espíritus ayudantes de la mente y es lo mismo que entiendo del Espíritu Santo. O sea, yo puedo tener la libertad de coger y decir, ahora me voy a conectar, no sé, en otro estado de conciencia y de pronto en otros avances, no sé, en otros mundos, por ejemplo, que pueda decir una persona, me voy a conectar de manera consciente con el espíritu de la sabiduría, no sé. O sea, puedo recurrir a ese circuito. Es, por ejemplo, yo tengo dos redes Wi-Fi en mi casa. Y cuando una me falla, pues me conecto a la otra y tengo conexión. Entonces, no sé si sea lo mismo que se pueda, cuando nos hablan de estas conexiones o de estos circuitos, que yo pueda decir con conciencia, me voy a conectar con el espíritu de la verdad, o pueda identificar, en este momento está actuando el espíritu de la verdad en mi mente o me está ayudando, me está facilitando el espíritu de la verdad, pero no tanto como personalidad. Y para habitarme, no sé, No, eso es Hombre, no. no te está donde habitando. tengo una confusión. No, No, acuérdate pero que Miguel, no te cuando habita, te dice, conecta. No te habita, te pero conecta. cuando dice que está en Bueno, el corazón, Este chufa, bueno, el corazón es el centro del ser humano, es donde el órgano rector. Es una manera de claro. decirte que están conectados contigo. Marcelino, venga, ayúdeme en en ese aspecto. Sí, ¿Me usted que es permiten? el todero ahí. Jairito, Jairito. Por orden, no vale, por Ay, orden. a Sí. mí cae, a ver. A ver, Soy vamos de en aquí. orden, hijo. Adelante, Jefa, Jairo. Vamos en orden. ¿Quién levantó Marcelino primero la anota mano? ahí. ¿Miguel? ¿Miguel levantó primero la mano? A Ok. ver, Marcelino sí, anota ahí la respuesta que le va a dar ahora este. Pero por orden seguimos con Miguel. ¿Listo? Adelante, Miguel. bueno, bueno, lo primero es que J. Muza, encantado, me he quedado admirado. Y me surge una pregunta, ¿todos los dibujitos, todo lo que hay ahí, las expresiones, son hechas tuyas, diseño tuyo? Porque es que me he quedado increíblemente lo gráfico y lo bien que ha expresado todo el mensaje que nos has compartido. Enhorabuena, de verdad, muy sincera, enhorabuena, porque me ha encantado y lo bien que ha salido. Después, vamos a ver, yo, por abreviar, yo diría que la diferencia que hay entre el ajustador del pensamiento y el espíritu de la verdad es que el ajustador de pensamiento es personal, es individual para cada uno, es prepersonal, pero es de cada uno, es individual. Solo cada persona tiene el ajustador de pensamiento, mientras que el espíritu de la verdad es, como ha dicho bien J. Muza, se repartió a todo el mundo, a todas las personas en general, pero no están individualmente metidas ni en el corazón ni en el sitio. Conforme vas creciendo espiritualmente, vas notando más, pienso yo, cuidado, porque a mí no me gusta afirmar nada. Yo siempre me baso en lo que yo voy sintiendo en mis experiencias. Pero creo que el espíritu de la verdad, tal como yo creo, entre comillas, que lo he ido experimentando, yo hay muchas veces que cuando comparto cosas con vosotros o con otros hermanos, me sorprendo a mí mismo y después digo, ¿esto lo he dicho yo? Os lo prometo. Digo, pero si yo no soy capaz, ¿no? Y entonces yo me sorprendo. Y entonces digo, bueno, pues habrá sido el espíritu de la verdad. No afirmo, digo, habrá sido el espíritu de la verdad que de alguna manera me va ayudando a decir las cosas que hay en mi corazón, pero no está habitado en mi corazón. Está dentro de lo que es nuestro progreso espiritual, dentro de esa sabiduría que nos va dando poco a poco el conocimiento, el ir evolucionando, el sentir lo que estamos haciendo más que de palabra y de mente, sentirlo en el corazón. Es que es así. No lo podría entender de otra manera. Y bueno, en fin, podría alargarme, pero ahí lo dejo. Es más del sentir que del Okay. entender. Es más del Okay. sentir que del entender. Tiene toda la razón. Por eso es más Bien. intuitivo, es más de la intuición. Muy bien. Seguimos con Oli.
Cotita, te felicito porque en realidad fue maravilloso escuchar el cuento. Yo que soy contacuento, me encantó, así que ojalá pudiéramos tener extraído solo el cuentito, porque lo encuentro muy, muy mágico. Mira, yo creo que siempre entendí que el Espíritu Santo, dentro de los espíritus, ahí Marcelino me podrá decir también, que es el más cercano que tenemos nosotros. En circuito, no en circuito, pero es el más potente conmigo. Y lo otro que me surge una duda cuando tú hablaste del ajustador de pensamientos versus el espíritu de la verdad, que fue expandido a todo. ¿Qué pasaría en un ser que no se conecta, como un ateo y eso? ¿Estaría muy lejano o no lo tocó este espíritu tan expansivo de la verdad? Eso sería. Gracias. Wow, qué pregunta. Wow, qué pregunta más profunda. Ahí sí me quedé pensando, ¿qué pensará un musulmán que, pues, que Yo tengo una ateo? respuesta, pero esperaré a la cola que ya he hecho mi protesta y no me corresponde. Yo creo que eso va a terminar respondiéndolo tú, Norma y Marcelino. Normita, adelante. Estás Habla el muteada. micrófono, habla el micrófono. ¿Yo por qué? Marcelino Si no, primero estaba JJ, ¿qué pasó con JJ? no está en el momento, entonces sigues tú, mi niña, él bajó la manito. Y yo estaba atrás de Marcelino, bueno, me tocó a mí. Marcelino siempre se sale y vuelve a entrar. A él le gusta hablar casi siempre de último. Vean, ahí se volvió a Le salir. gusta ser el último, la última Vean, palabra. si entra otro, él se sale. No, Marcelino, no te me salgas más porque necesitamos respuestas. Quieto ahí. Bueno, no, yo simplemente, Jotica, muchas gracias por esa, diría, algún cantante de estos que nos gustan, una versión desenchufada de El Espíritu de la Verdad, pero muy, muy didáctica, muy bacana. Digna de ti. Seguro, sí. Y el cómics, bueno, después nos contarás de qué se trata la propuesta, porque yo creo que detrás de ese cómics viene una idea a más largo plazo. Estoy entendiendo que así. Es Así correcto, es esa manera de Pero yo llevarlo. a negocio. no he terminado de entender, igual que ha dicho Esthercita, pero lo único que tengo claro es que el único que me reside a mí es el Espíritu del Padre, el ajustador de pensamiento. Las demás son influencias. En una cita que colocó J allí, que dice que cuando uno empieza el camino de superación, de ascendente, empieza a recibir 7 influencias, lo dice claramente. Son influencias, ¿sí? Y no nos habitan, así digan que alegóricamente de que reside para venir a residir en el corazón de los hombres. Por ahí hay una cita que dice que no reside, sino que funciona en el corazón de los hombres, el espíritu de la verdad. Entonces nadie nos reside, sino solamente el ajustado, y los demás son influencias. Los serafines, el espíritu de la verdad, los 7 espíritus ayudantes, los espíritus de los primeros 3 espíritus de la Trinidad, todos son influencias y son asistencias. Y lo otro que quería decir es que me gusta mucho, inclusive muchas veces le preguntaba a Marcelino para complementar el tema de que en la medida que nos sintonizamos con la suma y sustancia del Hijo Autootorgador, o sea, nuestro Maestro Jesús, la influencia del Espíritu y de la verdad se hace más evidente, tiene una frecuencia más alta. Eso es como lo que siento. Bravo, Y en mis palabras. Gracias. bravo, bravo. Gracias a ti, Norma. Excelente exposición, excelente. Jairito, ¿está listo? Está muteado. Ya aviso antes de que empiece a hablar. Gracias, buenas noches. Sí, siempre me muteo porque, bueno, es un hábito. Observemos lo siguiente, la palabra circuito. ¿Qué hemos entendido cada uno de nosotros por circuito? A mí me parece que es un término de cierta manera nebuloso. Nebuloso porque no tenemos un concepto preciso, claro y único. Pienso que el término circuito se adapta dependiendo del contexto. Para mí un circuito es un conjunto o engloba
un conjunto de realidades que comparten una característica común. Todos nosotros pertenecemos al circuito de la personalidad. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos un don del Padre Universal llamado la personalidad. Todos pertenecemos al circuito de los ajustadores del pensamiento porque todos tenemos un ajustador del pensamiento. Todos estamos influenciados, como efectivamente nos decía Norma, todos estamos influenciados o recibimos la influencia del espíritu de la verdad. Nosotros somos ese conjunto de realidades. Y la característica o atributos que compartimos es esa influencia. Eso forma un circuito. Todos los hijos creadores, entre ellos, forman un circuito. El circuito que agrupa a todos los hijos creadores. Entonces, yo he logrado, o para entender que es un circuito, me lo he imaginado así. Un conjunto de realidades, de seres, porque también hay circuitos de energía, además de los circuitos personales. Un conjunto de realidades que comparten una característica común. Eso con respecto al circuito. El término corazón. El término corazón es una metáfora, o yo lo entiendo como una metáfora para indicar o para referirse a los aspectos más espirituales de un ser mortal. Eso es para mí la cita del corazón cuando hablamos en términos espirituales. El Espíritu de la verdad, tanto como el Espíritu Santo, residen, se comunican, se conectan con nuestros valores más elevados, más espirituales. Eso es para Jairo Miranda el término corazón. Yo lo entiendo así. Y cuando hago la salvedad es porque el libro de Urantia, lo que podamos decir del libro de Urantia parte de nuestra comprensión por demás y como bien lo sabemos, limitada. Y bueno, como nos lo decía Norma, que nos recordó la cita de las 7 influencias que actúan sobre el ser mortal, esos espíritus son influencias. No las podemos captar, no las podemos ver. Aunque hay un hecho extraordinario, poco frecuente y que me llama mucho la atención, y es que en el documento de los portadores de vida, el revelador dice que los espíritus ayudantes de la mente acompañan a los portadores de vida cuando van a plantar la vida. Entonces, ¿será que tienen formas concretas? No lo sabemos. No ha sido revelado. Queda para conjeturar. Muchas gracias. Buenas noches. A ti, Jairo, muchas gracias. Bueno, Marcelino, tu turno y no te me vas más. Gracias, estimada Angelita. Un gran abrazo para todos y discúlpenme, me conecté un poquitico tarde, pero aproveché toda la jornada. Así es que, Jota, de verdad que le felicito. Lo hizo bastante bien y sobre todo esas gráficas ayudan mucho, Jota. Así es que congratulations en inglés y felicitaciones en español. Muy bueno, Jota. Voy a tratar de ser breve, me cuesta trabajo, como ya Angelita sabe, pero en cuanto a cuando dijo J sobre, J. Musa, sobre la conexión del abonal y también del hijo creador, en ese caso, cuando un abonal se autootorga, entonces se derraman los dos espíritus, tanto el del abonal como el del hijo creador. De manera que cuando hay el autootorgamiento de un abonal, el planeta tiene la bendición de ambos espíritus, el espíritu de la verdad del creador y el espíritu del abonal. Eso lo dicen los reveladores. Lo otro que le iba a comentar es que de momento en la Biblia se pudieran comentar acerca de que son en posteriores días, pero por supuesto Urantia confirma que fue el mismo día en que ascendió al Padre, que fue el día 18 de mayo, el día en que se celebraba el Pentecostés. Ese mismo día hacia la tarde fue derramado el Espíritu de la verdad, de acuerdo a lo que confirman los reveladores.
cuando J comenta acerca de los ayudantes de la mente, efectivamente, hermanito, dan a entender los reveladores que a los animales de dotes mentales de menor nivel, probablemente actúan los espíritus iniciales, más los de mayor nivel, los de mayor capacidad de inteligencia, actúan los 5 espíritus. Vamos a decir un chimpancé, un gorila, un delfín, un perro, un elefante, etc. En cuanto a las visiones, cuando J habla de las visiones, de que se podrá, es decir, cuando J comenta sobre esto de las visiones, es referente a lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28, que dice, y después de esto, dice la Biblia, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. No olvidemos que eso lo dice el Antiguo Testamento, pero no es confirmado por los reveladores. No es confirmado por los reveladores eso de las visiones y todo lo demás. Pero eso lo comenta el Antiguo Testamento y por supuesto deben haber algunas, lo que dijo J, despertar de todos estos talentos, pero no hay esa confirmación de todo lo que tenga que ver con visiones, tal como lo comenta el Antiguo Testamento de la Biblia. Cuando se habla de la creación de Dios a imagen y semejanza, lo confirma el mismo J. Musa, que es referente pues a la presencia del ajustador. La imagen y semejanza tiene que ver pues con la presencia del fragmento divino del ajustador. En cuanto a lo que comentaba nuestra estimada Esther, que siempre tiene una cantidad de preguntas muy interesantes, es importante comprender que no es necesario que un ser sea personal para poder invocarle. Es decir, uno simplemente invoca, uno simplemente ora, uno simplemente anhela, clama, suplica y se dispone a la triple presencia divina, y independientemente de que no sea una persona directa como en el caso de Micael, el Espíritu de la verdad, igualmente el Espíritu Santo o el Espíritu materno, no hay la más mínima interferencia, siempre esas oraciones van a ser completamente contestadas porque se está refiriendo a la esencia de la personalidad, sea la personalidad del Hijo o sea la personalidad de la Madre Divina, la Ministra Divina. Entonces, no necesariamente tiene que ser una personalidad para orar. Se puede orar perfectamente y esa oración llega y es verdaderamente derramada respuestas que en algunos casos... En cuanto a el hecho de que las presencias divinas de alguna manera estén en el humano, no olvidemos que en el caso del fragmento del Padre habita la mente, habita en el nivel superior de la mente, que es el superconsciente mental. Ese es el lugar o la citadela del espíritu en la mente humana, en el superconsciente de la mente humana, allí donde hay más pureza mental. En el caso del espíritu de la verdad, envuelve, está dentro del humano, pero envolviendo al humano, envuelve el alma, envuelve la mente y envuelve el cuerpo, por eso derramado sobre toda la carne, hace una envoltura de el yo humano. Ese es el espíritu de la verdad, como un circuito, algo que se derrama. Y en el caso del Espíritu Santo, la Madre Divina fluye, impregna, vibra a través primero de los 7 espíritus ayudantes de la mente, pero cuando se toma la primera decisión moral, el humano se conecta directamente con la vibración impregnada de la ministra divina. Hay una conexión directa con la ministra divina, al igual que la hay con el espíritu de la verdad, al igual que el instante que llega el ajustador cuando hay la primera decisión moral. Hay esa conexión triple. Entonces sí habitan, pero uno vive en la mente como una individualidad y los otros, uno envuelve, el espíritu del Hijo envuelve y el Espíritu Santo de la Madre impregna. Entonces eso es. En cuanto a los ángeles, sí están fuera, irradiando desde afuera.
son una influencia externa. En cambio, la triple presencia es una influencia interna. Los reveladores dicen que tanto el Espíritu de la verdad como el Espíritu Santo no tienen esa conexión directa con la mente como sí la tiene el ajustador, pero es un equipo cooperativo del ajustador. Entonces, eso lo aclaran los reveladores. En cuanto a la persona que comentó Yoli del ateo, si el ateo dice que es ateo de boca, pero hay una disposición, indiscutiblemente que está dispuesto al ajustador divino y también al Espíritu Santo. Y por supuesto al Espíritu del Hijo si no lo rechaza. Pero si el ateo realmente es ateo, cuesta mucho esa influencia hacia él porque rechaza a Dios y no hay posibilidad de un impregnarse ni siquiera del ajustador. De manera pues que en el caso que se rechace el Hijo y haya fe, hay una dificultad en cuanto al Espíritu del Hijo. O sea, el Espíritu del Hijo siendo rechazado, no es posible que impregne y que ayude a la criatura. Pero si la criatura lo hace por ignorancia y se abre por fe a la disponibilidad del ajustador y a la disponibilidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y el ajustador hacen el trabajo y hay esa posibilidad de seguir siendo probado en el primer mundo de estancia, pero no se beneficia de la ayuda del Hijo. De manera pues de que eso es la importancia de poder irradiar y predicar a toda la humanidad esa influencia que tiene que ver con el Hijo, porque tal como comentó Esther y tal como comentó Norma, hay un avance cada vez mayor cuando hay esa disposición al Hijo. Disculpe, Angelita y todos que me alargué un poquito, pero era necesario dar un toque a cada una de estas No, interrogantes. ni más faltaba. Mil y mil claro. gracias. Bueno, a Muy claro. JJ, ¿qué le pasó, niño? Otra vez Gratitud. fue J. No, no, ¿para qué? Si ya con Marcelino quedó todo claro. Ah, Era simplemente algo una acotación muy pequeña y una pregunta, pero pues ya Marcelino prácticamente me la contestó. Cuando hablamos de un circuito, podemos hacer una analogía con un circuito eléctrico en donde todas las partes es un conjunto de elementos eléctricos, lo voy haciendo una analogía, que se conectan entre sí y que permiten generar, transportar y utilizar. Cada elemento tiene una forma diferente de transportar energía o de conectarse a ese circuito y aportar algo o asimismo generar algo. Entonces, en el circuito, cada persona, cada componente tiene una resistencia, algunos mayor, otros menor, y así es la forma en la cual el espíritu de la verdad podría trabajar sobre ellos. O daríamos más luz o menos luz, haciendo una pequeña comparación. Eso comparándolo con un circuito eléctrico, ¿no? Lógicamente, los que trabajamos un poquito la parte de energía. Y una pequeña pregunta que tenía para J. Muse, pero que ya me la contestó en parte, es si antes de ser derramado por el Espíritu Creador, se derramaba en cada planeta un espíritu de la verdad en cada planeta, cada vez que llegaba una abonal, ¿no estarían como en desventaja estos seres que habitan allí porque no recibirían el 100% del espíritu, sino habría como una descompensación al tener que trabajar con un espíritu, siendo que son planetas más avanzados? Pero pues eso es una pregunta más o menos trivial. Gracias. Hipotética. ¿Alguna respuesta? Marcelino la puede responder antes de darle la palabra a Osvaldo, o se queda hipotéticamente en el aire. Angelita, no le entendí muy bien la pregunta de JJ. No entendí muy bien. El Aural conecta 100% y el Micael también conecta al 100%. En alguna parte del libro dice que llega un preespíritu porque aún no se ha regado totalmente el espíritu real del espíritu de la verdad hasta que no se ha regado por el Hijo Creador. Correcto, porque siempre estamos impregnados por el espíritu que proviene del Hijo Eterno, y ese espíritu está ahí siempre. Eso es un circuito que de todas maneras está disponible para todos, pero no hay esa conexión directa. No es lo mismo conectar el computador con un cable que conectarlo con Wi-Fi, hermano. Sí, no es lo mismo. Okay. Es algo trivial. Ok. Gracias. De todas maneras, la dejamos en el tintero. Osvaldo, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Y primero que todo,
En primer lugar, la explicitación de J. Musa quiero resaltarla y felicitarlo. Me parece que es muy didáctico y pedagógico su forma de presentar. Siempre lo he considerado así, no es la primera vez que lo veo exponer, pero hoy me dejó maravillado fundamentalmente la historieta, ¿no? La historieta que elaboró porque me parece que esa es una forma didáctico-pedagógica de presentar el libro de Urantia, especialmente entre los jóvenes. Recuerden ustedes que hace un tiempo yo comenté algo similar y sé que en México y en España vienen trabajando en historietas de Urantia para ser presentadas a los jóvenes, a los muchachos, porque una de las cosas que nosotros vemos y mirémonos las caras es que aquí no somos jóvenes los lectores del libro de Urantia en términos generales. Entonces, ¿cómo llegarle a la juventud? Es una de esas razones y por eso me parece que es un adelanto de un trabajo maravilloso, Jota, y además fue muy entendible, muy claro, ¿sí? Y en segundo lugar quiero decir que a veces nos complicamos, pero pues me parece que eso es normal, porque el libro de Urantia, o sea, la quinta revelación epocal, trae tanta información y especialmente información que es mota moroncial, o sea, son cosas que no han sido reveladas en el planeta sino hasta ahora, pues que no es fácil, ¿no? Empezar a entender todos estos circuitos, toda la cantidad de cosas que tiene el universo de los universos en los tres estados en los cuales el ser humano viviente evolutivo del tiempo y del espacio llega a permanecer. Esos tres estados ya todos los conocemos, que es el estado físico, el estado moroncial y el estado espiritual. Y en cada uno de esos estados se viven experiencias hasta del carajo, pues infinitas, y no sabemos qué más nos espera. Entonces, pues es lógico que eso nos cause confusiones, pero eso también hace que se vaya enriqueciendo la revelación y vayamos descubriendo cosas y cosas y cosas. Veamos que en este poco tiempo que el libro tiene en el planeta, por ejemplo en español, desde el año 93 y estamos en el 2003, pues de todas maneras son muchos los conceptos de ustedes y de gente que los está estudiando, aunque somos todavía muy pocos los que lo estamos estudiando estadísticamente en el mundo. En tercer lugar, en tercer lugar quería decir que efectivamente, como lo han dicho algunos de ustedes, los que no han recibido información en el planeta hasta el día de hoy sobre las revelaciones o la quinta revelación epocal del libro de Urantia, eso no los exime de que todos tengan ajustador y además todos tienen acceso al espíritu de la verdad. Eso el espíritu de la verdad fue vertido en el mundo para todos, no solo para los que lean el libro de Urantia. Entonces, quería dejar claro eso. Y para finalizar, me gustó mucho, Jota, esa asociación con los chakras, porque yo he sido uno de los defensores de las investigaciones y de las asociaciones de revelaciones anteriores. Es más, en la reunión de anoche yo lo afirmaba. Hay la gente se afianza mucho y se agarra mucho y es normal porque la quinta revelación afirma, concreta, aclara, amplía y revela, ¿cierto? Pero nosotros no podemos desprendernos y olvidar que han habido 4 revelaciones anteriores y que dentro de esas 4 revelaciones hay un montón de cosas que son recuperables y aunque no están en la quinta revelación, son asociables. Y es del ser humano utilizar su capacidad mental para hacerlo. Hay muchas cosas que vienen de revelaciones anteriores y que tienen una asociación que es eminentemente viable y de pronto eminentemente real, como los chakras con los 7 ayudantes de la mente que tú conectaste, J. Musa. Me parece que es una asociación válida. ¿Y eso a qué nos lleva? A darnos cuenta de que el libro de Urantia aclara y aterriza, pero que hay cosas que ya fueron reveladas, porque si no, no existirían 4 revelaciones anteriores. Quería puntualizar sobre esos puntos, sobre esos asuntos específicamente y saludarlos a todos y desearles una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo, a ti por
intervención. Miguel. Gracias, maldito, por defenderme. Gracias, muy amable. Y para contestarle a Miguel, las gráficas todas están en internet. Lo que hice fue cogerlas y organizarlas, pero todas están ahí. Eso y no buscar. Es igual. El Sí. arte y la inspiración están ahí, o sea, está claro, saber adecuar cada cosa, cada expresión, me ha encantado. Yo, de verdad, me he llevado una sorpresa muy grande, una grata sorpresa. Sí, sí, o sea, enhorabuena, sigo igual. Y gracias por tu sinceridad, o sea, por supuestísimo. Bueno, yo quería, he vuelto a levantar la mano porque quería un poco darle un poco de respuesta a Oli sobre la pregunta que hizo. Yo lo concretaría así de claro. Solo aquellas personas que conocen al Padre, que conocen a Dios, sea en la religión que sea, y reniegan a Él, son las únicas que no tienen derecho a una oportunidad cuando le llegue el momento de pasar a la moroncia. Eso es por eliminar las opciones. Quiero decir que ateos, negacionistas, tal, los que son de la New Way, los que creen en vidas pasadas, todo lo que vosotros queráis, todas esas personas que en algún momento tienen buen corazón y hacen su primera acción moral y ya tienen ese ajustador y tienen ya esa personalidad, a lo largo de sus vidas no tienen por qué toparse con una religión, sea cual sea, y urantiana, que es muy minoritaria, menos. Pero mientras, en el momento, yo creo que el momento delicado está en que cuando tú de verdad tienes conocimiento de un Padre universal, de una deidad, de un Dios, y reniegas a Él y dices que es mentira, y dices que no es cierto, y dices que cuando nos morimos se ha terminado todo y lo niegas, ese es el único, es la única parte negativa que puedes desintegrarte, que no tienes derecho a un progreso espiritual. Yo lo abreviaría así, ¿no? Porque para qué alargarlo más. Para mí es tan breve como eso. Aquellos que niegan a un padre, me refiero universal, no tienen derecho. Porque si tienes conocimiento de una personalidad como el Padre, de un creador, de un universo, de un cosmos y de un universo local, y lo niegas, pues esos son los únicos que no tienen oportunidad. Para mí el resto tienen siempre una oportunidad de decir, bueno, esto es lo que hay, es bueno, es malo, lo crees, no lo crees, pasas o no pasas, abreviándolo un poquito. Muy bien, gracias, Miguel. Oli. Bueno, yo, Jotita, no te puedo permitir que te vayas sin que me contestes la primera pregunta mía. Quiero saber si es verdad lo que yo siempre, antaño, hablaba con la gente que llevaba muchos años, incluso los que habían estado en el foro, que el Espíritu Santo sería el más cercano a mí, a nosotros. Mira, yo estoy en una comunidad de misioneros, estos carismáticos, pero no creo, digamos, una rama de los católicos, pero distante, donde hay una fe, incluso esto de que hablen en lengua, ¿qué hay de eso? Porque de verdad que me gustaría que me lo aseguraras, como yo lo tenía entendido, que el Espíritu Santo sería el más directo a nosotros, el más cercano. Y de ahí que veo esta corriente que es tan como incluso media fanática de invocar tanto al Espíritu Santo y en lengua. Por otro lado, le quería decir a Osvaldo, parece que yo tengo 2 o 3 versiones de libritos que no se pudieron editar, porque en esa época, con suerte el fax, de libros que hicieron para niños, incluso uno tipo historieta, y hay uno que es La vida de Jesús para niños. Ese está impreso, me parece que por la Fellowship o la Fundación. O sea, material hay, lo que pasa es que no se ha compilado, porque no existía la forma de hacerlo, ni publicarlo en internet, ¿te fijas? Ese material yo lo tengo, si alguien lo desea, lo puedo facilitar. Muchas gracias. Oli, mi mamá también, al igual que usted, es muy creyente en el Espíritu Santo. Ella dice que el Espíritu Santo la ilumina en todo y está en misas donde se hablan lenguas y los dones del Espíritu Santo, que se reciben los 7 dones del Espíritu Santo. Y esa es la gran confusión que se tiene cuando se invoca al Espíritu Santo, porque en realidad se está conectando con el Espíritu, la verdad. Pero mire que el Espíritu Santo, que viene directamente de la Madre Espíritu del universo, también nos impregna, nos envuelve.
Bueno, entonces es una doble ayuda. En realidad, cuando tú invocas el Espíritu Santo, estás invocando todas las ayudas no solamente de la Madre Espíritu, sino también del Padre Micael. O sea que esos dones, entre comillas, son dádivas o son provenientes justamente de ese esclarecimiento de la verdad, de esa búsqueda de la verdad. No sé si Marcelino tiene otra idea. Muchas gracias, Jotita. Me lo aclaraste, gracias. Jairo, adelante. Se lo enredó, se lo aclaró, Oli. Gracias, buenas noches de nuevo. Bueno. Voy a dar mi opinión particular. Yo pienso, yo no me atrevería a decir cuáles de esas 7 influencias que nos mencionó nuestro querido JJ está más cerca físicamente de nosotros. No me atrevería a decir. Unas actúan de adentro, las 6 actúan de afuera hacia adentro y una, el ajustador del pensamiento, actúa de adentro hacia afuera. Para mí sería temerario decir que cualquiera de esas 7 influencias está más cerca físicamente de mí, porque no hallo de otro, no podría entender ese más cerca de otra manera. Esa es mi opinión personal. Gracias. A ti, Jairito. Marcelino. Gracias. Muy interesante lo de las lenguas, cuando los reveladores expresan en el documento 194 de la sección 3, referente a algo de esto, de varias cosas, en especial las lenguas, no mencionan directamente las lenguas, pero dicen en la página 2062, muchas enseñanzas extrañas y raras se asociaron con las primeras narrativas del día de Pentecostés. En épocas subsiguientes, los sucesos de este día, en el cual vino el Espíritu de la verdad, el nuevo Maestro, a morar con la humanidad, se han confundido con explosiones necias de emocionalismo exagerado. Y dentro de esas explosiones necias de emocionalismo exagerado está el hablar en lenguas. El hablar en lenguas, en mi opinión personal, aunque pudiera de alguna manera haber alguna ayuda, tiene que ver con la conexión del subconsciente mental, donde la persona cree que habla en lenguas, cree que se habla en lenguas y cree que lo hace por el espíritu y se conecta con determinada posibilidad de un determinado idioma y una determinada posición verbal y empieza eso. Pero no es, en mi opinión, algo, vamos a decir, aprobado por el Espíritu de la verdad o por el Espíritu Santo o por el Espíritu del Padre. Simplemente son cuestiones producto de lo que dicen los reveladores, emocionalidades. Lo que sí ocurrió, que se confirma en la página 2060, es que ellos pronunciaron, cuando el Espíritu se derramó, fueron al templo y pronunciaron, dice acá, dice Pedro, Andrés, Santiago y Juan y Felipe, Felipe y Mateo hablaron más de 1 hora y media y pronunciaron mensajes en griego, en hebreo, en arameo, así como también algunas pocas palabras en otras lenguas de las que tenían un ligero conocimiento. De manera que en ese sentido sí hablaron en lenguas, pero lenguas para derramar este mensaje, para predicar, y por supuesto más de 2000 almas fueron convertidas ese día extraordinario y fueron bautizadas en esos estanques donde se bautizaban aquellos que se convertían a hebreos, que no eran hebreos, pero que se convertían a hebreos. Eso es lo que puedo comentar. Y por supuesto, hay una gran influencia del Espíritu de la verdad, así como lo dice Oli, y no hay duda de que hay una influencia muy grande, porque si uno cree en el Maestro, esa influencia es extraordinaria, y la influencia es tan poderosa que dicen los reveladores que en menos de un mes los apóstoles hicieron más progreso que durante 4 años debido a este derramamiento del Espíritu de la verdad, lo cual confirma la extraordinaria influencia del Espíritu de la verdad en cada corazón humano que se abre a él. Marcelino, perdón un minutito. Yo no descarto eso que pienso, lo de las lenguas, porque acuérdate que una de las cosas que
prima en el otro mundo son los idiomas, o sea, vamos a tener cualquier idioma. Entonces yo no lo descarto que en ese párrafo último que leíste ahí de los apóstoles, hayan hablado en lengua, incluso Jesús. Es mi versión. Gracias. Respetable, mi Marcelino, cada cual. Normita. Estás muteada. No, ahora. sí, ya. Se me fue una cita que no era, pero yo quería leerles un pedacito. Yo no me la sé yo como sí, Marcelino. yo sí estaba confundida aquí. Sí, dice, existen muchas influencias espirituales y todas son como una. Incluso la labor de los ajustadores del pensamiento, aunque independiente de todas las otras influencias, coincide invariablemente con el ministerio espiritual de las influencias combinadas del espíritu, se me fue, El espíritu infinito y la del espíritu materno del universo. Según operan estas presencias espirituales en la vida de los urantianos, no pueden ser discriminadas. En vuestras mentes y sobre vuestras almas funcionan, bueno, hay más, pero principalmente para decir, relacionado con lo que dijo Jairito Miranda ahora, que uno no sabe de dónde viene la influencia, ¿sí? Se unifican para el servicio del plan divino en nosotros. Entonces, no podemos decir exactamente, pues, que en tal momento me asistió el espíritu de la verdad, el otro me asistió el ajustador, el otro me asistió el serafín, ¿no? Es como una alianza entre esas influencias que vienen de diferentes fuentes. Eso es lo que yo más o menos interpreto. Gracias. A ti, Normita, gracias. Bueno, para finalizar, Jotica y después Miguel, votamos a Dali. Luego Miguel. No, simplemente quería darle las gracias porque me han ayudado a esclarecer algunos puntos que también tenía nebulosos y me tengo que retirar porque tengo otra reunión por Zoom a las 8. Yo también. Mil gracias, Jotica. Les agradezco mucho la compañía. Ustedes son verdaderamente unos hermanos. Jotica, le damos 2 segunditos a Miguel. ¿Qué quiere decirte algo, por favor? Me sobra uno. Con un segundo me basta. Decirle a Norma que me apunto y compro la palabra y el concepto influencia. Creo que define muy bien cualquier tipo de efecto que ejerza sobre cada uno y esa influencia va en proporción a esos sentimientos de nuestros corazones. O sea, contra más progresamos, esa influencia, y me quedo con esa palabra, me la voy a aprender porque creo que define muy bien cómo yo lo siento y bueno, nada más, como yo lo siento. Ya está, buenas noches. Gracias, Norma. Esa palabra me hace... Sí. Gracias por participar, una feliz noche. Gracias, Jotita.